Hoy he sacado este clásico americano de su tumba por una sola razón: aprender sobre los grandes clásicos, analizar el pensamiento de la antigua sociedad americana. Pues no, fue para saber cuál era el libro que la novia de la modelo de BBB Bikinis, del hermano de Hannah Montana, quería que él leyera. Así que les daré un pequeño resumen del libro junto con mi comparativa de la película que salió en 1950, para que en las fiestas se puedan dar de inteligentes hablando del libro que todos conocen pero casi nadie ha leído. ¿Y por qué? Pues porque yo soy CC y soy tu amiga escritora. Aquí tienen el resumen del libro. Obviamente esto es una cucharada gigante de spoilers. Matar a un ruiseñor es un libro sobre una niña americana de clase media baja, y es ella quien, bajo su prisma de inocencia, nos contará la historia de su padre, un abogado que decidió defender a un hombre, quien resultaba ser negro, y no dejarlo pudrirse en la cárcel por un crimen. Esa es la idea principal, pero también veremos la forma simple de la niña de ver la vida, como un ser humano en donde aún no se han formado ciertas ideas que están muy presentes en la sociedad de esos años. La niña juega con su hermano, conoce a otros niños, después recibe insultos en la escuela porque su padre es, como lo dicen ellos, un defiende negros. Cada día siente más la atención de la mayor parte del pueblo contra su familia. También hubo una ocasión en la que el padre de la niña esperaba fuera de la cárcel para vigilar que no mataran a su cliente en medio de la noche, y este roza muy cerca de la muerte, pero sobrevivió, todo gracias a su hija, quien le recuerda a uno de los matones parte de su humanidad. Todo en la forma de que una niña de 10 años pudiera hacerlo. El juicio esperado es de los rednecks contra el acusado, las dos cosas que más despreciaba la sociedad en la que la protagonista vivía. A pesar de que los rednecks salen victoriosos, quedan en ridículo por interrogatorio del abogado, el padre de la niña. Nota, este juicio no ganan por ser ciertas sus historias o siquiera creíbles, solo ganan porque el hombre blanco está acusando a un hombre negro, con decirles que lo acusaron de algo que hizo con sus dos manos, cuando el hombre de color solo podía mover un brazo porque el otro lo había perdido en un accidente. Son el jurado quienes toman la decisión a través de su prisma social de esa época y no de la lógica. El hombre es encarcelado, dejando sola a su esposa y a sus hijos. A pesar de las propuestas de Atticus, el padre de la niña, diciendo que lo va a sacar, este decide escapar, siendo baleado por los policías. El prisionero muere. A pesar que las cosas debieron terminar así, Atticus, el abogado, siguió con el estigma de haber sido un defensor de negros, algo mal visto. Y uno de los demandantes, molestos por la humillación que sintió, agarró a nuestra narradora y a su hermano para intentar asesinarlos en plena noche. Sin embargo, mientras atravesaban los terrenos, su vecino, un hombre que nunca salía de su casa, al que las niñas le gustaban fastidiar, sale finalmente de su encierro, dándole una puñalada al redneck, mandándolo al más allá y salvando a los niños, no sin antes haber cometido un crimen, por el bien de otro, pero un crimen en sí. Al final, tanto el sheriff como el padre y los niños deciden mantener el secreto de lo sucedido, para que el joven de algún tipo de enfermedad mental, que ya tenía mala fama por no salir de su casa, no fuera molestado o enjuiciado. Claro, preguntarán, ok, nos dijiste todo eso, pero ¿por qué se llama Matar a un ruiseñor? Pues verán, en el libro hay una parte en la que el padre les enseña a disparar a sus hijos, no sin antes decirles que no pueden dispararle a los ruiseñores. Y para responder a la negativa de sus hijos, este explica que el ruiseñor es un pájaro que canta para deleitar a los humanos, que no come las cosechas ni enferma ni fastidia a nadie. Por lo tanto, matar a un animalito tan noble es un pecado, no siendo esta más que una analogía al hombre inocente y servicial que fue mandado a morir a una cárcel. Y claro, una analogía también al otro personaje del libro que salvó a los niños. Pero ¿cómo así?, se preguntarán. Pues este personaje, el vecino, no representa otra cosa más que el americano que no se logró adaptar a la sociedad. El americano que prefiere la compañía de sí mismo porque no siente cabida en ese mundo del que está rodeado. Él también es un ruiseñor, así como el hombre de la cárcel. Ahora, la película. Yo vi esta película con otra persona, para que mi conocimiento sobre el libro no dañara mi opinión. Y al final de la película, este compañero supo decirme que si yo no le hubiera explicado el final, él no lo hubiera entendido, lo cual es un gravísimo error, muy grave error. Se supone, claro, que la película sirve para dos cosas: para las personas que leyeron el libro y para aquellos que no han leído el libro pero quieren saber de qué se trata. Y estás fallando al hacer que nada más lo entiendan las personas que leyeron el libro, lo cual me parece un desastre. El casting estuvo precioso, los personajes fueron muy fieles al libro. La trama de la película siguió también la misma del libro, fue muy fiel. Sin embargo, al ser esta una película de ¿cuántos? Hora y media, 2 horas, no se tomaron el tiempo suficiente
para explicar ciertas cosas. También es que el acento de ese tiempo me hizo prácticamente inentendible la película. Pero sinceramente fue un final muy malo. No porque fuera diferente al libro, sino porque en la versión del libro, la autora, Neil Harper Lee, de Alabama, se tomaba el tiempo para describirte cómo era ese lugar, qué era lo que la niña sentía, tanto de ella como el de su hermano, el de su padre y el de otros compañeros de clase. Eso nos hacía ponernos en el mundo de la adaptación del libro, cosa que faltó. Falta Patroclo. ¿Dónde está? ¿Dónde? En la película, porque a pesar de que sigue la misma trama, no se tomaron el tiempo suficiente para sumergirnos a todos en el mundo de Matar a un ruiseñor. Este, sinceramente, es uno de mis libros preferidos. La escritura de esta mujer es excelente. De verdad esperaba un libro muy aburrido, muy fastidioso, pero no, fue una muy grata sorpresa. De verdad, este libro pasa al top 5 de mis libros preferidos. Lo recomiendo demasiado, no van a perder su tiempo. Claro, la película, véanla si quieren, pero no la recomiendo. Claro, véanla si quieren comparar el libro con la película, pero ¿para qué lo van a hacer si ya tienen un video mío comparando el libro y la película? Y les estoy ahorrando tiempo. Pregunta: ¿algún profesor se ponía intenso obligándoles a leer algún clásico? Si es así, ¿cuál era? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Saben por qué? Porque yo soy CC y soy su amiga escritora. Dicen, ahí viene esta libreta, pero nunca te muestran un ojito, algo, una referencia que tú digas, ahí hay alguien. Nunca te muestran. Bueno, hay una parte en la película en la que vienen y te muestran la sombra. Oh, wow, una sombra. Entonces al final aparece de la nada el carajo y mata a otro y dice, ¿y este quién es? ¿Por ese quién es? Si no entendí nada. Porque como ya les he dicho el maestro Robert McGee, como dice el maestro Robert McGee. ¿Cómo dice el maestro Robert McGee? El vencedor está solo. No, mentira, ese es un libro de política. El final es lo más importante. Me pareció mejor de lo que pensé. Estás aquí para ayudarme, no para retrasarme. Es raro, le veo la película. Oh, wow. Pero Atticus me gusta. En realidad no. En realidad al final me pareció una ladilla. Porque Atticus se pone a decir, no podemos mentir porque mentir es malo. Y si mentimos no seremos unos buenos americanos cristianos. ¿Entienden? Tenemos que estar bien con la sociedad y no podemos mentir bajo ningún concepto. Aunque probablemente a mi hijo lo metan a la cárcel por un crimen, yo lo defenderé porque la honestidad ante todo. Yo no, ya Atticus, cállate. Atticus representa el ideal americano.